Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo y tu hermano Félix Hodge de Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. Bienvenido una vez más a otro contenido especialmente para el deleite de ustedes y para edificación de todos. Edificación porque tanto ustedes se edifican como yo me edifico. Y les recordamos y les instamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube y le den la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, ustedes sean los primeros. Y hoy, como un martes 28 de mayo, ya casi finalizando el mes de mayo, en Proverbio 28:13 dice: en que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa abandona y hallará misericordia. ¿Cómo puedo huir del pecado? Te lo dice claro. El que cubre. Muchas veces pasa en nosotros de que encubrimos cosas de otros y de nosotros. Mías, por ejemplo. Yo puedo cubrir cosas de un hermano, puedo encubrir cosas de un amigo, pero estoy pecando igual. Entonces, ¿qué yo debo de hacer para yo no acarrear juicio? ¿Qué yo debo de hacer? Es confesar el pecado, apartarme del pecado y vivir consagrado al Señor. Yo debo vivir consagrado al Señor porque mi herencia adámica es de pecado, pero yo debo confesarlo y debo de apartarme para yo no congraciarme como muchos lo hacen, para yo no congraciarme con los amigos o conmigo mismo, engañándome a mí mismo, creyéndome que estoy bien y estoy mal por estar cubriendo pecados. Muchas veces nosotros pensamos de que nosotros estamos bien y de que nosotros estamos caminando por el camino verdadero y realmente no estamos caminando. Nosotros debemos apartarnos del pecado, vivir consagrado al Señor, porque tú no puedes cubrir las faltas de otros ni tampoco las tuyas. Porque pasa mucho eso, de que queremos cubrir. Porque mi amiguito, no. Hay que denunciar el pecado y mandar a arrepentir a las personas, porque o si no, nos vamos a quedar si seguimos cubriendo nuestro mismo pecado y lo de otro. Nos vamos a quedar. Dice Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre incluso sus pensamientos vuelve hacia el Señor, que tendrá en él compasión, el Dios que será amplio en perdonar. ¿Qué yo debo de hacer? Es de abandonar realmente. Yo debo de abandonar lo que me está haciendo daño. Yo debo de abandonar el pecado, porque lo que me hace daño yo debo alejarlo de mí. Y hay muchas veces que nosotros, por estar en amiguismo con otros, queremos no abandonar el pecado y no abandonar lo que nos hace daño. Tú tienes que abandonar lo que te está haciendo daño, lo que te está perjudicando de la relación con Dios, lo que te está perjudicando de tú tener una constancia, comunicación con el Padre. Tú debes apartarlo de tu vida, porque cuando tú no lo apartas de tu vida, ya tú perdiste la conexión con el Padre. Tienes que apartar de tu vida aquellas cosas que te aparten del Señor. Debes abandonar lo malo. Si ese amiguito no te conviene, si ese amigo no te conviene, si esa amiga no te conviene, aléjate. Aléjate. Porque es que no te va a convenir para ningún lado eso.
No te va a convenir para tu vida espiritual y para tu comunión con Dios y para tu relación con Dios. No te conviene establecer comunicación con esa persona. O no te conviene establecer vínculos con esa persona. No es bueno vincularse con personas que nos arrastran al pecado. No es bueno vincularse con personas que nos arrastren al pecado, con personas que nos alejen de Dios. Hay que cada día acercarse a Dios y arrepentirse del pecado. Efesios 4:22 dice: en que en cuanto vuestra anterior manera de vivir, despojados del viejo hombre, que se compone según los deseos engañosos. Por eso bien y te lo digo, por eso bien y te lo pongo claro, esos deseos engañosos, esos deseos malignos, esos deseos del hombre son los que te engañan y te alejan de Dios. Porque ya tú no tienes que vivir de acuerdo a tu pasada manera de vivir. Ya tú te convertiste a Cristo, ya tú aceptaste a Cristo, ya tú eres de Cristo, entonces vive como Cristo. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, si tú te arrepentiste del pecado, entonces ven a Cristo, muere con Cristo, justifica tu vida con Cristo. Justificando mi vida con Cristo. Tenemos que justificar más nuestra vida a Cristo. Tenemos que vivir para Cristo, establecer nuestra vida en Cristo. Porque si tú supuestamente arrepentirte de tu pecado y dejaste la vieja manera de vivir, entonces debes alejarte de aquellas cosas que te alejen de Dios, de aquellas cosas que no te hagan parecer semejante a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Sí. Debemos parecernos, debemos vivir como Cristo, debemos establecer nuestra vida en base a como Cristo la vivió, en santidad, dejando la vieja manera de vivir. Porque si antes, poniendo un ejemplo, no es que es mago, si antes tú comías pan con queso, ya no lo comas, es un ejemplo. Porque el pan y el queso no es pecado. Para que no vayan a tergiversar las cosas. Es dejar las viejas funciones que tú hacías antes y ponerte a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, una vida nueva en Cristo, una vida nueva en Jesús, una vida nueva en el Salvador, una vida nueva en aquel que me redimió, aquel que me salvó, aquel que me sacó del lodo cenagoso, aquel que puso mis pies sobre una peña, enderezó mis pasos. Es aquel. Colosenses 2:11. En él también fuimos circuncidados, y la circuncisión no hecha por las manos quita del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Porque en antes para apartarte tenías circuncidarte. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo sufrió nuestras dolencias. Cristo sufrió nuestras enfermedades. Cristo fue maltratado, fue escupido por nosotros. Y nosotros no queremos vivir en base a la vida que nos establece la palabra del Señor. Entonces, Cristo murió de balde. Él no murió de balde, Él murió por ti y por mí. Entonces ya nuestra manera de vivir ya no debe ser. Y para terminar casi, Hebreos 12:1. Por tanto, puestos que tenemos de Redentor, nuestra gran nube de testigos, despojando también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y nos coronamos con la paciencia en la carrera que tenemos por delante. Es una carrera, es un camino que tenemos por delante.
Es un camino al cual nosotros debemos vivir establecido. Vivir en el camino de Cristo. Y dice, si confesamos nuestro pecado con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonarnos de pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por eso te lo decía al principio, tenemos que comenzar y establecer una vida de nosotros en arrepentimiento en Cristo Jesús. Tenemos que vivir arrepentidos, tenemos que vivir, porque usted no sabe cómo usted hizo fallo a Dios. O cómo cometió el error, cómo cometió el pecado, porque a veces sin uno darse cuenta, uno comete pecado. A veces sin uno darse cuenta, también con una mirada mal que uno da. Y por eso tenemos que protegernos, arrepentirnos, pedir perdón al hermano que te ofendió, hasta el que te ofendió, pídele perdón. Suena duro esto, pero hay que pedirle perdón a quien te ofendió. Si te ofendió, pídele perdón. Pídeselo, que él lo necesita y tú también. Dice, amado, os ruego, según 1 Pedro 11, os ruego como un extranjero y como peregrino, que os tengáis de las pasiones carnales para combatir el alma. Alejarte de esas pasiones carnales, de esas cosas que te alejan de Dios, de esas cosas que no permiten establecer tu vida con el Señor. De verdad, tú quieres saber más cómo dejar el pecado. Arrepiéntete cada momento. Arrepiéntete de corazón. Arrepiéntete para que tú veas que será perdonado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate suscribirte en nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, usted sea lo primero. Síganos en nuestras redes sociales. Nosotros subimos cortos aquí en YouTube, Short, en TikTok, en Instagram. De verdad que es un placer estar con ustedes en esta noche, estar con ustedes a cada momento. De verdad que sí, es un placer. Sí, de verdad. Bendiciones, Dios les guarde, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Les amamos y les invitamos que si quieren una oración, dejen en la caja de comentarios. Bendiciones.